Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en casa, junto a sus familias, con todas las medidas de resguardo, de protección. Y bueno, sabemos que lo más importante en este tiempo es cuidarse a sí mismo y también cuidarnos todos, ¿cierto? Así que eso. Bueno, vamos a continuar esta vez con la misma guía de la semana pasada que se les envió, sabiendo que el sistema inmunológico y la forma en que tiene de accionar la fisiología de este sistema es complejo de entender. Por lo tanto, la guía que se envió hoy día es la misma guía que se envió la semana pasada con la explicación, ¿sí? La idea es que tengan más tiempo para poder leerla, para poder repasarla, para la próxima clase que vamos a tener. Eh, Como se había indicado en otras oportunidades, este material no tiene retorno, ¿sí? Ustedes lo trabajan en casa, contestan y lo pueden archivar en una carpeta digital o de forma física. Ustedes ya vieron de qué se trataba. Hay un video asociado que habla del sistema inmune, donde luego tenían que responder las preguntas, ¿ya? Cuáles son las barreras de defensa, ¿cierto? Ahí tenemos tres barreras, la barrera primaria, secundaria y terciaria, y cada una de estas tiene diferentes componentes. Entre ellos, por ejemplo, la piel, las mucosas, la microbiota normal que tenemos, eh, células, tejidos y también algunos órganos, ¿ya? Sin invasor logra entrar a nuestro organismo, cómo actúa nuestro cuerpo. Una vez que ya ingresa, una vez que ya la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo ya se ha roto en este caso, o ha sido traspasada. ¿Cuáles son los principales enemigos del sistema inmune? Ahí tienen que indicar cuáles, según el video. Primeras líneas de defensa, nombre de la acción de estas células, específicamente los fagocitos, qué proceso realizan. Y por último, cómo funciona la defensa o la inmunidad adquirida de memoria. ¿Ya? Y están mis anotaciones. Y tienen que indicar también cómo funcionan los linfocitos T y también los linfocitos B y cómo actúa un virus. Ya, en esta guía ustedes leyeron sobre los principales órganos que forman parte de nuestro sistema inmunológico, en donde vamos a tener órganos que producen las células que participan en la respuesta inmune. Vamos a tener también lugares donde se almacenan estas células y cumplen su función. Y por otra parte también tenemos zonas, órganos en donde estas células van a madurar, ¿sí? Para estar listas para su función. Dentro de estas estructuras tenemos el timo, que está ubicado en la base del cuello, ¿cierto? Y es donde maduran los linfocitos, ¿cierto? Hasta convertirse en linfocitos T. También tenemos, en el caso del hígado, teníamos la médula ósea, que es el lugar donde se producen las células presentes en la sangre. Ahí se produce todo el proceso que se llama hematopoiesis, que es el proceso de creación de células de la sangre. Médula es médula ósea, que es una sustancia que está al interior de los huesos. No hay que confundirla con la médula, que forma parte de nuestro sistema nervioso. También tenemos las amígdalas, ¿cierto? Que son estructuras que almacenan linfocitos y se sitúan en la garganta. Recordar que hay personas que de forma normal, o mejor dicho anormal, siempre están haciendo amigdalitis. Y por lo tanto, las amígdalas se extirpan, se sacan, ¿cierto? Porque más que beneficios le causa más problemas, como por ejemplo con el tema de la ventilación, ronquidos, etc. Vamos a encontrar los ganglios linfáticos también, que los tenemos repartidos por las distintas partes de nuestro cuerpo. El vaso, que es una estructura, como dice acá, que almacena linfocitos T y B, y también otro tipo de células que son los monocitos. Y también se le mencionaba la sangre porque es el lugar por donde se van a transportar las células que forman parte de nuestro sistema inmune. Acá tenemos una explicación de los órganos generadores de linfocitos, médula ósea, timo, y los periféricos, que ponen en contacto a los linfocitos con los antígenos, es decir, con los patógenos o con los cuerpos extraños. Y ahí tenemos los ganglios linfáticos, ¿cierto? Que como les decía antes, están en distintas partes de nuestro cuerpo, y también vamos a tener el vaso, que es una estructura que se encuentra por sobre el estómago hacia el lado izquierdo de nuestro cuerpo.
Ahora, nuestro sistema inmunológico, la función que tiene es reconocer estructuras, sustancias, agentes patógenos que son extraños a nuestro cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, hay algunas veces que se producen fallas en este sistema en donde se reconocen partes del propio organismo como extrañas. Y es acá en donde se producen las enfermedades que son, en este caso, autoinmunes, en donde este sistema, al reconocer que nuestro organismo tiene zonas que son extrañas, que no son propias, comienza a atacarse a sí mismo, produciendo daños también en nuestro organismo. Así tenemos, por ejemplo, una infinidad de enfermedades que son autoinmunes, como el lupus, ¿ya? También tenemos la artritis reumatoidea, en donde estas defensas que nosotros tenemos atacan las articulaciones de las personas y les provocan todos los daños que causa una artritis. Y también hay otras enfermedades que son provocadas por el mal funcionamiento del sistema inmunológico, ¿ya? Una de las enfermedades, por ejemplo, que se le menciona acá es el SIDA, en donde sabemos que el virus que provoca el SIDA, que es el VIH, actúa en este caso en las células de las células que son de nuestras propias defensas. Y al actuar sobre ellas claramente anulan esta función, quedando nuestro organismo expuesto a contagiarse por cualquier otro tipo de agente patógeno, ¿ya? Por lo tanto, tenemos las inmunodeficiencias, y ahí entra ahí el caso del SIDA, tenemos enfermedades autoinmunes, como las que yo les había mencionado recién, y tenemos también enfermedades que son de tipo alérgica, ¿cierto? Hoy en día mucha gente es alérgica a los ácaros que están en el polvo, al polen. Hoy en día también han aumentado los casos de alergias alimentarias, ¿cierto? A ciertas proteínas de algunos alimentos, o también en algunos casos producen intolerancias a otras sustancias que vienen también en los alimentos. Ahora, ¿cómo nuestro organismo ataca o se defiende en este caso de una bacteria? Hay varias formas. Y acá tenemos las citocinas y también las proteínas del complemento, que recordemos que ambos son tipos de proteínas, ¿cierto? Que están codificadas en nuestro material genético y que son secretadas, como dice acá, por los leucocitos y que ayudan justamente a combatir una infección, ¿ya? En el caso de las citoquinas, como dice acá, existen 27 tipos de citoquinas y estas participan en procesos tanto de inmunidad innata, es decir, nacen con nosotros, ¿cierto? Recordemos que esto, de inmunidad innata no es específica, y también actúan, en este caso las citocinas, también son activadas en el caso de la inmunidad adaptativa, ya que es la que nosotros desarrollamos cuando entramos en contacto con un cuerpo extraño, ¿ya? ¿Qué ocurre en este caso? Estas citocinas eh, activan en este caso a los linfocitos NK, que son las células killer, ¿cierto? Que son capaces de eliminar células que son infectadas, macrófagos, que realizan procesos de fagocitosis, y estos pueden fagocitar tanto virus como bacterias. También se activan a los neutrófilos, ¿cierto? Y ellos también son un tipo de fagocitos que ayudan en este caso a combatir virus y bacterias. Y también acá tenemos estas células que son ya más especializadas, que son los linfocitos T, ¿cierto? Los auxiliares, eh, los cuales se van a comenzar a reproducir para activarse y para luego activar en este caso, perdón, a los linfocitos T. Recordemos de la guía de la semana antepasada que los linfocitos B son súper importantes porque ellos no es que destruyan a los agentes patógenos, sino que producen los anticuerpos que lo van a marcar para que luego vengan otras células y las ataquen. Y por otro lado también tenemos las proteínas del complemento, ¿cierto? Y en este caso, como dice acá, se unen a la membrana bacteriana y se separan en fragmentos que activan a los fagocitos. Al activar los fagocitos, el fagocito, ¿qué va a hacer? Va a ir a esa zona y va a actuar como un Pac-Man y va a fagocitar a estos agentes patógenos, ¿ya? Al recubrir la bacteria, ¿ya? Facilitan, como dice acá, su detección y también la destrucción por parte de los macrófagos. Y ese fenómeno se conoce como opsonización, ¿ya? Es decir, estas proteínas del complemento, insisto, ¿qué es lo que hacen? Marcan, en este caso, se unen a la membrana de la bacteria, la marcan y
Se separan en fragmentos para activar a los fagocitos, como dice acá. ¿Ya? Por lo tanto, de esta forma facilitan la detección y también la destrucción. Las proteínas del complemento no las destruyen. ¿Quiénes van a ir hacia allá? Las células que realizan el proceso de fagocitosis como los macrófagos. ¿Ya? Ese proceso de detección y destrucción se conoce como opsonización. Por otra parte, acá hay un esquemita que ustedes tenían que describir, ¿sí? En donde dice el siguiente esquema, se representan los mecanismos de acción que acabamos de describir. ¿No? En verde tenemos acá señalados la activación mediante las citoquinas y en celeste tenemos la activación de la fagocitosis a través de las proteínas, en este caso del complemento. ¿Ya? Pues acá tenemos estas células, bueno, tenemos el macrófago, ¿cierto? Que esta célula, esta gran célula que actúa como un Pac-Man y realiza este proceso de engullir al agente patógeno, a la bacteria, para poder destruirla. Y por otra parte vemos también acá que hay células en este caso que van a comenzar a producir los anticuerpos y estos son los linfocitos B. El linfocito T activa, en este caso si nos damos cuenta el linfocito T le ayuda, activa los linfocitos B. ¿Para qué? Para que estos linfocitos B comiencen a producir en este caso anticuerpos y estos anticuerpos se van a unir a los receptores que se conocen con el nombre de antígenos de la bacteria. Por lo tanto, la marcan en el fondo y al marcarla va a facilitar el proceso de destrucción de estas células por medio de células que son especializadas en ello. Ahora, ¿cómo se activan los linfocitos? Acá había una descripción de la secuencia. Primero, hay que detectar el foco de infección, ¿cierto? El antígeno ingresa al interior del organismo. Recordemos el concepto de antígeno, que en el caso es la huella digital, en este caso, de reconocimiento del agente patógeno, ¿ya? ¿Quién se une a este antígeno? El anticuerpo. El anticuerpo es el que lo reconoce, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos acá es que este antígeno, que está presente en un virus, en una bacteria, ingresa al organismo. Luego hay una fase de reconocimiento en donde este elemento extraño se une a los receptores específicos de los linfocitos B, ¿cierto? Luego viene la activación, en donde los linfocitos B han reconocido al elemento extraño, se produce esta activación y de aquí se desencadenan dos procesos. Por un lado tenemos la proliferación o replicación de los linfocitos y también, en este caso, la diferenciación de estos linfocitos, ¿ya? Luego viene la etapa efectora, en donde estos linfocitos que están activados, ¿cierto? Van a destruir este alimento extraño a través de los anticuerpos. Ojo, no es que el anticuerpo lo destruya, sino que el anticuerpo lo marca para que venga una célula especialista en destruir, que puede producir en este caso fagocitosis. Entonces esta célula va y la va a destruir. ¿Cómo se va a dar cuenta esa célula? Porque va a estar marcada a través del anticuerpo. Luego, ¿qué va a pasar? Viene una fase de declinación en donde hay muerte de los linfocitos infectados y por último se produce la memoria, ¿cierto? Que es parte de la inmunidad adaptativa, en donde nosotros que sabemos que este tipo de inmunidad presenta memoria inmunológica. Es decir, si yo me infecto o reconozco un agente patógeno, cuando tenga una segunda exposición u otras exposiciones más adelante, nuestro organismo va a actuar de forma más rápida. ¿Por qué? Porque se crearon linfocitos que van a reconocer, o que tienen memoria inmunológica para poder detectarlo de forma más rápida. Es el caso, por ejemplo, de la varicela, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfermamos de varicela cuando niños, las probabilidades de volver a tener varicela en un futuro son bastante escasas. Y eso es justamente porque nuestro organismo ha generado inmunidad, o sea, ha generado memoria inmunológica. Y aquí tenemos lo que les decía recién, en donde los linfocitos B generados en la médula ósea se ponen en contacto con los, en este caso antígenos, cuerpos extraños, los tejidos linfáticos periféricos e inician una secuencia de pasos bien detalladas como vemos a continuación. Entonces, en este caso, ¿qué se va a producir? Primero, como habíamos visto recién, la activación se inicia cuando el linfocito B virgen
que no tenía contacto previo con este agente patógeno, con el antígeno, toma contacto con el antígeno, ya sea de forma directa o por medio de otra célula, que en este caso puede ser un linfocito T. Luego, ¿qué va a pasar con este linfocito B? Activa los anticuerpos adosados a su membrana plasmática, que son específicos para el anticuerpo detectado, ¿cierto? Luego, el linfocito C reproduce por mitosis, se clona, ¿ya? Si nosotros recordamos mitosis, por la mitosis, a través de la mitosis yo voy a obtener células iguales, idénticas a la inicial. Por lo tanto, acá se produce un efecto de clonación, ¿ya? Por lo tanto, esta célula que está generando estos anticuerpos que reconocen específicamente a ese antígeno, es súper importante que se clone. ¿Por qué? Porque cada uno de esos clones también va a producir estos anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, al generar estas copias de sí mismo, va a tener un mayor, digámoslo, arsenal de elementos para poder combatir al antígeno, ¿ya? Este proceso se llama proliferación clonal, ¿ya? Dice, estos linfocitos clones del original pueden tener varios destinos a través también de la diferenciación. ¿Eso qué quiere decir? Tengo acá el antígeno presentado, antígenos libres, perdón. Vamos a tener el reconocimiento del antígeno, luego viene la etapa de activación, que son los anticuerpos adosados a la membrana, luego viene la etapa de proliferación clonal, acá si nos damos cuenta se produce mitosis, y luego viene el proceso de diferenciación, en donde de estas células, unas van a ser células plasmáticas, y por lo tanto estas células plasmáticas que van a producir anticuerpos. Luego también puedo tener un linfocito B con maduración de afinidad, ¿cierto? Y como dice acá, es una célula plasmática secretando anticuerpos más específicos aún. Y por último, estas células que están acá, que son estos linfocitos B, se pueden diferenciar también en linfocitos B de memoria, que estos son los que se van a mantener, como dice acá, en el tiempo, y si nos volvemos a exponer, si este organismo se vuelve a exponer a ese mismo antígeno, rápidamente se va a desencadenar toda una respuesta inmunológica. Va a ser más rápido, ¿ya? Si ustedes han escuchado a lo mejor con el caso del COVID-19, en el caso del coronavirus, no se tiene claridad de cuánto dura esta memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque hay personas que han enfermado en otros países y luego ha pasado un tiempo y han vuelto a enfermarse, también han vuelto a contagiarse y han desarrollado los mismos síntomas. Por lo tanto, según lo que yo he leído y escuchado, no se sabe con certeza cuánto es el tiempo de memoria inmunológica que nuestro organismo genera frente, en este caso, al virus que produce COVID-19. Y aquí por último tenemos las principales, como dice acá, las etapas de la respuesta inmune, ¿ya? Entonces acá tenemos los principales eventos que ocurren durante la respuesta inmune. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos enfrentamos a un agente patógeno. Tenemos la primera etapa, ¿cierto? Que es la etapa de, lo mismo de arriba, presentación del antígeno cuerpo extraño. Una vez que se presenta, vamos a tener este proceso de selección clonal, en donde se selecciona el linfocito B, que va a realizar el proceso de mitosis, por lo tanto va a generar clones de sí mismo, ¿cierto? Y luego de esto, ¿qué va a pasar con eso? Estos clones se van a poder diferenciar en las células que nosotros ya habíamos visto más arriba, ¿cierto? En donde las células plasmáticas generan anticuerpos, los linfocitos B con maduración de afinidad generan anticuerpos más específicos y en el caso de los linfocitos B de memoria, generan memoria inmunológica. Eso es a grandes rasgos, ¿sí? Acá, bueno, ustedes tienen acá el mismo proceso. Siempre comenzamos por un linfocito virgen, es decir, un linfocito que no se ha enfrentado a este antígeno, ¿ya? Y de ahí se va desencadenando toda esta cadena de reacciones para dar respuesta al combate de este cuerpo extraño. Por último, ahora tienen que aplicar lo aprendido, en donde, si ustedes se dan cuenta, hay un caso acá del sarampión, que es una enfermedad prácticamente erradicada de nuestro país gracias a la vacunación, ¿ya? La vacunación en este caso
En realidad es un desarrollo a nivel de medicina, a nivel tecnológico bastante importante, porque ha permitido en este caso detener, frenar algunas enfermedades y que son altamente contagiosas. Eso sería entonces. Lo último es que tienen que completar esta autoevaluación. Imagino que ya la completaron la vez pasada y si no lo hicieron, ahora tienen el tiempo de volver a realizarlo. ¿Sí? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en una clase. Que estén bien. Chao, chao.